Notas al alma, con los Caballeros de la Virgen. Salve María, aquí los estaré acompañando en este camino de, a través del arte, subir hacia Dios, a través de la música propiamente. Tenemos ya un camino recorrido, hemos conocido muchísimo sobre las melodías del canto gregoriano, las melodías populares, y hoy quiero hacer un poco una especie de disrupción, porque vamos a hacer una pausa en nuestra meditación de cantos gregorianos y vamos a entrar en una música hermosísima, y hoy los quiero introducir en el universo de la música clásica propiamente, y si vamos a ser más específicos, en la música del barroco. Vamos a entrar en el año 1741. Estamos en Alemania, estamos al lado de un compositor que era el compositor oficial del rey Jorge II de Inglaterra. Este compositor se llama Georg Friedrich Händel, o Jorge Federico Händel, como a veces lo traducen, pero se conoce más que todo el universo musical, lo conoce como Händel, uno de los exponentes principales de la música barroca y de la música en general, de la música clásica en general, un músico extraordinario de unas composiciones hermosísimas. Y quiero el día de hoy traerles una obra de él, una obra que creo que no merece presentación, porque es una música extremadísimamente conocida, muchísimos de ustedes con certeza la van a reconocer, y vamos a empezar directamente este programa escuchando las primeras notas, los primeros acordes de esta melodía tan hermosa, que ni el nombre va a necesitar decirse, ustedes lo reconocerán inmediatamente, empiecen a escucharla. El Aleluya de Händel. Creo que no exagero en decir que la totalidad o la inmensa mayoría de los que nos escuchan el día de hoy, estoy seguro que ya conocen o han escuchado al menos un poco de esta melodía tan hermosa, tan extraordinaria, de este canto maravilloso que salió de la pluma de este hombre tan inspirado que fue Georg Friedrich Händel. Händel, no vamos a hablar de toda la obra que rodea este canto, este himno del Aleluya. Es una obra, simplemente la mencionamos rápidamente, titulada El Mesías. Este oratorio, El Mesías, que compone Händel en el año 1741, lleno de textos bíblicos, de principio a fin son solo textos bíblicos, y que vamos precisamente a conocer el texto específico de esta música, fue compuesto en nada más y nada menos que 24 días. Un verdadero prodigio que hasta ahora es inexplicable para muchísimas personas. Mucha gente de los más reconocidos y afamados autores no saben cómo explicar que una obra tan compleja musicalmente haya sido compuesta en tan poco tiempo. Pero estamos hablando de una música barroca, una música ya acompañada con instrumentos, una música acompañada con coro. El oratorio del Mesías es un oratorio bastante largo, aproximadamente su ejecución puede durar perfectamente 2 horas y media, cuando se hace completo con los 3 actos que lo componen. Y el Aleluya es el himno que concluye el segundo acto. El segundo acto está dedicado específicamente a la pasión de Cristo nuestro Señor. Pero es muy interesante que Händel, en su genialidad, quiso poner este Aleluya al final de cuando se habla de la pasión, precisamente como una manera conclusiva y alusiva a que la pasión no concluye con la muerte, no concluye con el sufrimiento de nuestro Señor y ya, sino que da el pie a la resurrección. Recordábamos hace 8 días en nuestro programa Notas al Alma que el Aleluya estaba silenciado durante toda la Cuaresma. Durante toda la Cuaresma no escuchamos una sola vez la palabra Aleluya, tanto en las oraciones litúrgicas como en la Santa Misa, nunca se pronuncia. Vuelve a sonar, vuelve a resonar este himno, estas palabras tan específicas, solamente en el Domingo de Resurrección. ¿Y qué significa Aleluya? Recordemos la palabra hebrea Aleluya, Hallelujah. Ese ya final se refiere a Yahvé. Y es alabad a Yahvé, es un llamado a la alabanza al Señor. Y esta segunda parte del oratorio del Mesías nos trae a colación precisamente, como les decía, el sufrimiento de nuestro Señor, padeciente, en tonalidades tristes, pero este himno rompe de una manera muy fuerte, y tan fuerte que es histórico lo que les voy a decir aquí. Este himno fue estrenado en Londres,
el rey Jorge II estaba asistiendo a su estreno y cuando es estrenado, cuando es presentado por primera vez, el rey Jorge II, en el momento en que empieza a sonar el Aleluya, se pone de pie. Y desde ese entonces, todo el mundo que escucha el Aleluya se pone de pie, al menos en Inglaterra, esa es la costumbre, que es un oratorio presentado pues allá muchísimo y en otras partes del mundo también se presenta bastante, aquí en Colombia también se presenta en muchísimas ciudades de una manera muy común, sobre todo en la época de Navidad. Pero, claro, obviamente que el rey Jorge II al levantarse obligó a todos a levantarse porque si el rey estaba de pie nadie podía estar sentado, por respeto pues a la jerarquía que ocupaba él, naturalmente. Desde entonces, desde el año 1743, que es el año de estreno de este oratorio, específicamente el 23 de marzo, se presenta esta obra frente al rey y desde ese entonces hasta nuestros días, siempre que suena el Aleluya, como les decía, en Inglaterra al menos, en el Reino Unido, todo el mundo se pone de pie al escucharlo. Y no es para menos, porque ya empezamos a escuchar los primeros acordes y como que algo de solemnidad, algo de fuerza nos viene a nuestra alma. Es un himno tan bello que incluso la propia tonalidad ya tiene esta connotación de gloria y de triunfo. ¿Cómo está compuesta técnicamente esta música? No vamos a adentrarnos mucho, más adelante posiblemente en unos minutos ya entraremos más. Simplemente les señalo este detalle de la tonalidad. La tonalidad es re mayor, una tonalidad que nosotros escucharemos en otros programas más adelante y de hecho al futuro, ahí les dejo también un pequeño abrebocas, escucharemos el Mesías entero, el oratorio del Mesías lo vamos a escuchar enterito, describiéndolo, conociéndolo un poquito porque vale la pena, es una cosa espectacular, es una obra musical realmente que trasciende los siglos por su hermosura, su profundidad y sobre todo pues por este carácter también de oración que conlleva. Entonces esta tonalidad de re mayor es muy utilizada por los compositores barrocos principalmente, pero también en fechas posteriores, siempre para demarcar esta nota triunfal. Siempre que escuchemos una música que está en re mayor, posiblemente digamos no intuyamos eso, pero sepamos que con certeza si es una música triunfal, gloriosa, está en esta tonalidad de re mayor. Una tonalidad que por cierto también es fácil de ejecución para al menos los instrumentos de la época, violines, oboes, trompetas naturales, era bastante más sencillo interpretar esto. Entonces Händel se aprovecha de esta facilidad técnica para darle también una nota muy triunfal al Mesías. Y es al Mesías en completo, no porque pues no todas las músicas están en re mayor, pero al menos en esta parte del Aleluya. Sigamos escuchando un poquito más de esta melodía y después entraremos a describirla un poquito más. La parte que acabamos de escuchar hasta ahora y la que ya habíamos escuchado al principio, pues naturalmente la letra está en inglés, ¿no? El original, de hecho, del libreto de esta obra está en dos idiomas, está en alemán y está en inglés, pero la versión más conocida es la versión en inglés, que es la más interpretada en todas partes y de hecho pues fue la que Händel utilizó en su estreno ante el rey Jorge II. Entonces, antes de pasar a explicar propiamente la letra, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Quieres estar más cerca de nosotros y recibir contenido exclusivo, formativo y espiritual directamente en tu celular? Te invitamos a unirte a nuestras comunidades de WhatsApp. Es gratuito, fácil y te permite vivir tu fe acompañada. Haz parte de esta red de almas que buscan caminar junto a María. Te esperamos con alegría en nuestra comunidad. Vamos entonces, como les decía, a entrarnos en la letra de esta música que estamos contemplando, escuchando, meditando el día de hoy. El Aleluya, el himno Aleluya, el coro Aleluya del Oratorio del Mesías de Georg Friedrich Händel. Muy bien, la letra hasta ahora escuchamos repetidamente la palabra Aleluya.
No se sabe con certeza, bueno, sí se puede saber, se puede contar, pero no vamos a decir aquí el dato técnico. Pero son más de 50 veces que esta música dice la palabra aleluya. Continuamente está resonando y siempre con este, un poquito podríamos decir, soneto continuo, rítmico, que es tatatantan, 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 aleluya, aleluya. Permanentemente estamos escuchándolo. Y con las 4 voces que componen el coro, 4 voces masculina y femenina o agudas y graves. De hecho, la grabación que estamos escuchando, olvidé decirles qué versión es una versión grabada en el año 1976 e interpretada por el coro de la Abadía de Westminster de Inglaterra, de Londres, y dirigida por uno de los directores más afamados de la música barroca llamado Christopher Hogwood. Esta obra es hermosísima y recomiendo a todos escucharla completa, el Mesías completo, que como les dije y les adelanté un poco, vamos a verla más adelante en otro programa posterior, vamos a verla enterita de principio a fin, conociéndola, pero hoy quise darles este pequeño abrebocas con una de sus músicas principales, que es este Aleluya. Muy bien, este continuo repetir del Aleluya en este ritmo es acompañado por una melodía de la letra que es tomada del Apocalipsis, que es For the Lord God Omnipotent Reigneth. Es una de las letras que permanece continuamente en toda esta primera parte. Ya escuchamos 1 minuto y 17 segundos de esta música, de esta melodía del Aleluya. Y estamos viendo cómo melódicamente siempre se acompañaba ese ritmo del Aleluya con una melodía también que se va repitiendo poco a poco en todas las voces a manera de fuga. Este término fuga es muy utilizado en la música para referirse a una melodía que se repite una después de otra en una tonalidad o más aguda o más grave de una manera diferente. Esta música, como les decía, empieza en la tonalidad re mayor, tiene muchas modulaciones. Una modulación es un cambio en la armonía de la pieza musical y en este caso modula varias veces a otras tonalidades, como es el caso de la mayor, con la que concluye esta última parte que acabamos de escuchar, antes de entrar en la siguiente letra. Entonces es muy bonito porque la letra que nos dice, se las dije pues en inglés y no se las dije en español, se refiere al Señor que reina omnipotente. ¿De dónde es tomado este texto bíblico? Es tomado del Apocalipsis. El texto del Apocalipsis menciona a nuestro Señor reinante y precisamente es lo que resalta pues este aleluya. Vale la pena aquí también resaltar que cuando Händel lo compuso, él estaba pasando por no solamente específicamente el aleluya, sino el oratorio completo del Mesías. Él estaba pasando por un momento de sequedad mental, o sea, intelectual. No estaba pudiendo producir absolutamente nada de música, estaba siendo realmente apaleado por la crítica musical, no estaba siendo muy aceptado. Él estaba pasando por un momento muy, muy difícil. Y de alguna manera, después de toda esa aridez, se podría decir, artística por la cual él pasó, recibe como una inspiración de un libreto que recibió de toda la letra, propiamente de este oratorio completo. Él cuando recibió por primera vez el libreto no le dio mucha importancia, no, como que lo quiso ignorar durante muchos días, cuando de repente sintió una iluminación, él mismo lo dice, fue como una resurrección que él tuvo, y él plasmó en cuestión de poquísimos días, como les decía antes, en cuestión de 24 días, 3 semanas, no le hizo falta más que eso, esta música tan extraordinaria, esta obra maestra de la música clásica. Y lo interesante de todo es algo que yo sí realmente quiero resaltar aquí, es la fidelidad a la Sagrada Escritura que tiene este himno. Y la capacidad que tiene Händel de poder pasar todos estos elementos, pasarlos realmente a música. Poder tener la capacidad de entender las letras, de entender el sentido con el cual fueron escritas, toda la teología que hay detrás de ellas y transmitirla a las futuras generaciones con estas melodías y estas armonías, este acompañamiento instrumental, destacándose, por ejemplo, las notas de las trompetas, los timbales, el sonido fuerte de las cuerdas, suave y fuerte al mismo tiempo de las cuerdas, el sonido suave y tenue un poco de las maderas que acompañan también, y sobre todo de las notas gloriosísimas del coro que acompaña esta música. Continuemos escuchando un poco más de esta hermosísima pieza musical del Aleluya de Händel. Muy bien, ¿qué dice esta parte? Esta parte, musicalmente hablando, es una especie de intermedio, de puente se llama,
que es entre dos partes musicales importantes, que esta parte no se va a volver a repetir en toda la pieza, no volveremos a escuchar ni esta letra ni esta melodía, por eso se le llama así, un puente, es una transición. Estamos escuchando la siguiente letra. The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of his Christ. El reino de este mundo está viniendo. ¿El reino de quién? Del Señor y de su Cristo. Recordemos que esto es texto bíblico del Apocalipsis. Les quedo debiendo la cita, ahorita se las digo. Simplemente no la digo ahora para no distraernos del tema principal. Este texto nos muestra que el reino de Cristo ya se está estableciendo, ya está próximo, que es una promesa de triunfo, pero que empezó con la resurrección. La resurrección de Jesucristo nuestro Señor fue la que inició ese triunfo, ese reino de Cristo, del Señor y de su Cristo. ¿De dónde viene la palabra Cristo o la palabra Mesías? Precisamente aquí es interesante como unir las dos porque el oratorio se llama Mesías y menciona a Cristo. Una palabra es hebrea, el Mesías es una palabra hebrea, y la otra palabra es griega, Cristo o Christos. ¿Qué significa cada una? O bueno, las dos que tienen el mismo significado, significa ungido. Y el caso de Mesías, el caso de la palabra Mesías es ungido del Señor. Es mucho más específico que la palabra Christos en griego, que es simplemente ungido. Se refiere evidentemente a un rey. Recordemos que todos los reyes siempre, al recibir el encargo, al empezar a ejercer su reinado, valga la redundancia, son ungidos con un aceite especial, un aceite bendecido por Dios. Simboliza de alguna manera que Dios les da la capacidad de ejercer un poder sobre los hombres, dado por Él mismo, porque no hay ningún poder sobre la tierra que no haya sido por Dios. Eso recordemos también que nuestro Señor lo dice, se le dice a Pilato, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. La autoridad, cualquier autoridad viene de Dios, que es el que puede, realmente tiene todo el derecho y es el único que lo tiene de dar a la autoridad a alguien. Y todos los reyes, hasta que existieron las monarquías y aún existen, al menos en los reinos católicos, siempre se unge al rey, mostrando ese inicio de su poder. Entonces, por eso se le dice al rey el ungido. Y cuando inicia la monarquía en el reino de Israel, es el primer rey que es ungido, que es el rey Saúl, recibe en su cabeza un aceite bendito que es dado por el profeta Samuel. Pero Saúl prevarica, Saúl peca, y quien recibe el reinado pues es David. El rey David es ungido también por Samuel, y de ahí su descendencia entera es quien hereda el reino de Israel. Nuestro Señor Jesucristo es de la descendencia de David, de ahí que se le llama el hijo de David, porque José, por línea paterna, nuestro Señor era descendiente de David, como les digo, por San José. San José era heredero legítimo del trono de Israel y lo hereda a nuestro Señor Jesucristo. Aunque no era su hijo carnal, su hijo directo, naturalmente, heredaba su poder de ejercer el reino sobre Israel. Entonces de ahí viene la unión de Cristo y de Mesías. Entonces es el reino del Señor y de su Cristo, de su ungido. El ungido del Señor era precisamente el rey del universo, nuestro Señor Jesucristo. Continuemos escuchando la melodía, lo que sigue después de este pequeño puente que tiene la música. Esta pequeña fuga que acabamos de escuchar dice, and he shall reign forever and ever. Creo que el significado es fácil de entender. Y él reinará, en inglés, forever and ever, podría ser nuestro por los siglos de los siglos, o en latín in secula seculorum, que es precisamente el texto bíblico como lo dice. No hay una traducción así propiamente textual en el inglés, en el texto bíblico inglés, pero se utiliza para expresar la eternidad. Por los siglos en adelante, o sea, para siempre. Por siempre y siempre, podríamos decir, que dice en inglés. El reino de nuestro Señor es eterno, y es lo que señala esta parte. De alguna manera, incluso musicalmente se señala, porque es una fuga que se repite de un modo, entre comillas, infinito. Permanentemente se va repitiendo, y ustedes van a ver que esta melodía, cada vez que suene esta letra, va a retomar ese tipo melódico, esa pequeña fuga, and he shall reign forever and ever. Y a partir de aquí, la música solo va a repetir aleluya, intercalando la letra, que es con lo que vamos a escuchar. Bellísimo, bellísimo el texto bíblico, y bellísimo sobre todo la música de Händel, que nos resalta este aspecto triunfal de la resurrección de Cristo nuestro Señor. Escuchemos un poquito más de lo que sigue de la música.
Aquí Händel quiso incluir una parte más que habla del Apocalipsis, que es el título de nuestro Señor, King of Kings and Lord of Lords, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy lindo, porque lo resalta de una manera melódicamente, es un unísono y es una sola nota, pam, 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 una sola nota permanentemente que se va repitiendo y va resonando como el aleluya, aleluya, aleluya por debajo. Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo va aclamando, si ustedes prestaron atención, la voz soprano empieza a tener esa melodía y la empieza a subir cada vez más agudo, cada vez más alto, más triunfal, más glorioso. Va llegando a una especie también de tensión musical a través de la propia armonía, la propia composición de los acordes de esta música. Empieza a hacerse una natural tensión que va generando una apetencia a la resolución. Esto es un recurso musical muy, muy utilizado por los compositores, de crear una tensión que exige una resolución y que todo el mundo le genera como una especie de expectativa un poquito imponderable de que termine algo. Y esta tensión él la crea a través de esta letra, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es muy interesante, es muy, muy, muy interesante el ver la genialidad de este hombre, Händel, al componer esta obra del Aleluya. Ya estamos muy cerca de la conclusión de la música. Evidentemente, antes de terminar el programa la escucharemos entera nuevamente para que podamos ahora sí disfrutar, ya conociendo como cada detalle del de esta obra del Aleluya de Händel. Y antes de pasar propiamente al final, simplemente resaltar una nota de este coro, de esta interpretación. Christopher Hogwood, que es el director de esta pieza que estamos escuchando, específicamente de esta versión, él es un experto en Händel. Ha dirigido infinidad de obras de Händel y uno sabe que cuando escucha una música dirigida por él, sabe que es una interpretación lo más fiel posible a la versión original. Los instrumentos que utiliza Händel en este caso son instrumentos de su época, instrumentos llamados hoy en día instrumentos barrocos. ¿Cuáles son los instrumentos? Les mencioné ahorita algunos. En primer lugar, el cuerpo propiamente de la música lo llevan las cuerdas, que son 2 voces de violín, una voz de viola, una voz de violonchelo, y que es acompañada también por los contrabajos y por el continuo, que sería como un teclado, puede ser un órgano, puede ser un clavecín, y también por otros instrumentos como oboes, que resaltan la parte melódica de los violines, el fagot, que resalta la parte armónica de los violonchelos, y el coro. El coro, que está compuesto también de 4 voces, 2 voces agudas, soprano y contralto, y 2 voces graves o voces masculinas propiamente, que son el tenor y el bajo. Pero este coro en específico, y eso les quería señalar, es solo masculino, está solo cantado por hombres. El coro de la Abadía de Westminster, la parte de las voces más agudas está hecha por niños, la parte de la voz de los sopranos son niños, y los contraltos son hombres con voz grave, pero están haciendo una técnica llamada falsete, que es una manera de cantar notas agudas sin necesidad de forzar demasiado la voz. Aunque algunos de estos contraltos tienen una voz un poco más aguda y por eso le dan ese tono un poco más oscuro, este timbre un poco más oscuro que es tan interesante. Pero el Mesías entero tiene este acompañamiento, solamente que en las obras principales, que son unas cuantas, no son todas, tienen trompetas y timbales, resaltando pues este aspecto triunfal. Muy bien, escuchemos ahora lo que falta de la música y antes de escucharla por completo nuevamente. Podemos entender perfectamente por qué el rey Jorge II se puso de pie al escuchar esta hermosísima música. Es una música casi un himno militar. Parece un himno de un rey, o de un reino más bien, pero de hecho lo podría ser. Y podemos imaginarnos cómo será el juicio final, quizá resonando no esta melodía, pero una melodía bastante similar. Y por eso fue tan inspirado Händel, porque él ideó como el momento de la aclamación universal del triunfo de nuestro Señor en el juicio final.
Con estas reflexiones y sobre todo en espíritu de oración, escuchemos ahora toda esta obra completa del Aleluya Chorus de Händel, de este coro tan magnífico de la obra El Mesías, de este compositor alemán, en su versión inglesa, interpretada para el rey Jorge II Socorte, pero también interpretada para nosotros y sobre todo para Dios, que es el que principalmente escuchó y fue glorificado con estas maravillosas melodías. Y aclamémoslo en espíritu de oración. Salve María a todos. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.